Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, al canal de Historia del Perú. Bueno, siguiendo con nuestra línea de tiempo, nuestra línea cronológica de forma ordenada, vamos a hablar ahora del gobierno de José Pardo y Barreda, que corresponde al periodo del segundo civilismo o también conocido como República Aristocrática. Esta es la etapa del civilismo que se le conoce como el auge. ¿Por qué el auge? Porque aquí pues los civilistas van a tener pues el máximo, van a liderar la política peruana a su antojo, van a ser los protagonistas, ¿no? Van a ser la clase dominante en la política peruana, pero ya después del auge viene la decadencia, o sea, la caída del civilismo, que se da pues cuando va a llegar al poder el gobierno del Pan Grande, que es el gobierno que es el nombre con el que se le conoce al gobierno de Guillermo Billinghurst. Dentro de muy poco vamos a estar hablando del gobierno de Guillermo Billinghurst, falta muy poco, pero primero tenemos que hablar de José Pardo y Barreda. Primer gobierno de José Pardo y Barreda, porque él va a ser presidente del Perú en dos ocasiones, después va a gobernar de 1915 a 1919, eso lo voy a explicar más adelante. Sí, y el gobierno de José Pardo y Barreda es el gobierno que acaba con la República Aristocrática, porque el gobierno de José Pardo y Barreda acaba con el golpe de Estado de Augusto Beleguía en 1919, golpe de Estado que va a instaurar después el oncenio, que va a ser liderado precisamente por Augusto Beleguía. Eso es todo lo que tenemos que decir. Ahora sí, comencemos con el primer gobierno de José Pardo y Barreda. ¿Qué podemos decir de José Pardo y Barreda antes de comenzar a hablar de las obras que se hicieron durante su gobierno? Podemos decir que José Pardo y Barreda fue hijo de un personaje muy importante en la historia peruana. Fue hijo del primer presidente civil de la historia del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. Por eso es que a José Pardo y Barreda se le conocía también como el dinástico, porque venía pues de una familia que ya tenía pues años en la política peruana y una de las familias más importantes de Lima, ¿no? Una de las familias más importantes en nivel económico y en nivel político muy importante es la ciudad de Lima, como lo era la familia Pardo, ¿no? Porque su padre, pues, había sido el fundador del Partido Civil en 1871, que de hecho el Partido Civil es el primer partido político del Perú, que se funda precisamente con Manuel Pardo y Lavalle a la cabeza, y Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente civil de la historia del Perú. En esa época, pues, estaban los militares, todavía estaban gobernando el Perú, ¿no? En la etapa del primer militarismo. Pero ya después viene el civilismo, ¿no? El primer civilismo. Eh, Manuel Pardo y Lavalle, de hecho, el padre de José Pardo y Barreda, fue asesinado en 1878 y se convirtió en uno de los presidentes que va a morir asesinado. Otro de los presidentes que fue asesinado fue Luis Miguel Sánchez Cerro en 1933. Bueno, ya habiendo dicho los orígenes de José Pardo y Barreda, vamos ahora sí a hablar de sus obras. A ver, él llega a la presidencia el 24 de septiembre de 1904, luego de ganar las elecciones en ese año. Ya recordemos que el presidente Manuel Candamo Iriarte había muerto ejerciendo el cargo en el año precisamente 1904. Y estaba en el poder Serapio Calderón, que era su vicepresidente, y entonces, pues, el objetivo de Calderón era el de llamar elecciones rápidamente, ¿no? Se presentó, pues, José Pardo y Barreda. Hay algunos problemas antes de las elecciones, no se presenta el Partido Demócrata porque tienen un desacuerdo, y entonces se presenta solamente el candidato José Pardo y Barreda. Y gana las elecciones, y él debía gobernar en un periodo de 4 años, 1904-1908. Debía acabar su mandato el 24 de septiembre de 1908. ¿De acuerdo? Entonces, él gana las elecciones y es proclamado presidente de la República del Perú. De esa manera comienza su primer gobierno. Gobierno de José Pardo y Barreda. ¿Cuáles fueron las obras o características del gobierno de José Pardo y Barreda? Algo que va a traerle bastante consecuencia al civilismo, de hecho, que fue el aspecto social. Algo que caracterizó a la República Aristocrática y al segundo civilismo en general fue la división social que hubo durante este periodo, porque fue un periodo de mucha división social, muchas lucha de clases, ¿no? Esas cosas. De hecho, en esa época hay algo bien curioso. En esa época se había dado en México la Revolución Mexicana.
parte de lo que fue la República Aristocrática en el Perú coincidió con lo que fue la Revolución Mexicana en aquella época. Y eso va a hacer que se dé, antes de que acabe el gobierno de José Pardo, se va a fundar un movimiento que va a pelear pues por los derechos de los obreros y los trabajadores, ¿no? Que eran pues explotados en aquella época, por reclamar sus derechos, ¿no? La Federación de Trabajadores y Obreros del Perú, ¿no? Que estaban pues siendo explotados en esa época. Pero la República Aristocrática y el segundo civilismo pues coinciden con lo que fue la Revolución Mexicana. Y es aquí en esta etapa donde los obreros y trabajadores van a comenzar a reclamar sus derechos laborales, ¿no? Y entonces el aspecto social, bueno, aquí tenemos la pirámide, ¿no? Aquí les voy a mostrar la pirámide. Tenemos a la oligarquía, que eran las familias que dominaban, pues vamos a decir así, eran la clase alta de la ciudad de Lima, ¿no? Eran familias que lideraban pues en lo comercial, en lo político al país, ¿no? Al Perú en este caso. Por ejemplo, acá tenemos, en la oligarquía era el núcleo, pues era la clase alta, la clase poderosa, la clase de los poderosos, la clase de la gente educada, de clase, ¿no? Y acá dice precisamente, controlaban las grandes haciendas del país, la banca, los seguros de comercio interno y externo, actividad inmobiliaria, la industria, así como también la también las rutas comerciales, ¿no? O sea, eran personas muy importantes, esa era la oligarquía, ¿no? Esas eran las personas que tenían pues las rutas comerciales más importantes, tanto internas como externas, también tenían pues, controlaban la industria, ¿no? Tenían empresas, eran personas muy importantes, las de la oligarquía. Luego venían los gamonales, que eran también hacendados, ya eran grandes hacendados, pero comparados con la oligarquía, pues eran de la segunda clase, ¿no? Eran de clase media, vamos a decir así. Pero también tenían grandes haciendas en la sierra, principalmente en la sierra central del Perú. Y practicaban una economía feudal de llanaconaje. Esa era la segunda clase, que eran los gamonales, que eran hacendados, que tenían también clase, ¿no? Tenían dinero también por las haciendas, pero comparado a la oligarquía, pues ellos eran de segunda clase, ¿no? Eran de clase media, vamos a decir así. También tenían haciendas y todo, obreros, ¿no? También trabajadores. La tercera clase viene a ser los obreros, ¿no? Los trabajadores, los que trabajaban pues en las haciendas, trabajaban pues en distintos lugares, los obreros y trabajadores, ¿no? Su ideología fue el anarquismo y se agruparon en sindicatos y movimientos obreros para reclamar pues sus derechos laborales. Y en este gobierno se va a dar, de hecho, ese movimiento que se va a formar a fines del gobierno de José Pardo, se va a formar un movimiento de trabajadores y obreros que van a estar reclamando sus derechos laborales. Y el último escalón de esta etapa, de esta división social, el último escalón, el escalón más bajo, era el escalón de los indígenas. ¿Quiénes eran los indígenas? Eran pues las víctimas de los hacendados, de la gente de poder. Eran personas que no tenían derecho alguno, no tenían ni siquiera derecho a la votación en esa época. Eran víctimas, aquí precisamente dice, eran víctimas de la explotación y de la usurpación de sus tierras. Carecían de derechos públicos como el voto, vuelvo y repito, los indígenas en esta etapa no tenían derecho a la votación. Todo esto se dio pues en el aspecto social. Esto es una característica de lo que fue la República Aristocrática, el aspecto social, ¿no? Las divisiones sociales, oligarquía, gamonales, obreros e indígenas, que era el rango más bajo, y era pues la clase más baja que podía haber en esta época, ¿no? De la República Aristocrática. Fue por eso una etapa de mucho racismo, una etapa pues de mucho abuso de trabajo, ¿no? Los indígenas pues eran explotados, eran marginados, discriminados. Fue una etapa de mucha discriminación, de hecho, hacia los indígenas, ¿no? Entonces por eso van a comenzar a surgir movimientos que van a comenzar a reclamar pues por los derechos laborales, derechos de trabajo. Van a comenzar a surgir estos movimientos, precisamente porque en esa época también se estaba dando la Revolución Mexicana, que se va a dar en 1910,
¿no? Fue una etapa también de muchos cambios en lo que fue, pues, van a darse muchas revoluciones, sobre todo en este siglo, en el siglo XX, pues se dieron muchas revoluciones, ¿no? Tenemos 1910 la Revolución Mexicana, después en 1917 la Revolución Rusa, entonces fueron tiempos de muchos cambios también en esta etapa, ¿no? Bueno, y entonces aquí tenemos el aspecto social que ya lo expliqué, así que pasemos a otra obra importante del gobierno de José Pardo y Barreda. Otra cosa, se reformó la administración de la educación, resumiendo el poder ejecutivo, la dirección y administración de la educación primaria, que estaba en manos de las juntas departamentales y los municipios. Por la ley de 162 del 5 de diciembre de 1905, esta es una obra muy importante, el 5 de diciembre de 1905 se declaró la educación primaria como obligatoria y gratuita para los varones de 6 a 14 años y para las mujeres de 6 a 12 años. Otra obra importante de este gobierno es que se va a dar un decreto para que las mujeres puedan ingresar a la universidad. Eso también va a pasar en este gobierno, en el gobierno de José Pardo y Barreda. Aquí en este gobierno se va a declarar un decreto en el año 1905, el 5 de diciembre, para la educación primaria, para que se vuelva obligatoria y gratuita, en el caso de los varones para 6 a 14 años y para las mujeres de 6 a 12 años. La educación se vuelve obligatoria y gratuita durante este gobierno. El 18 de febrero, ya ahora vamos con las obras públicas, el 18 de febrero de 1905 se crea el Instituto Histórico del Perú, así como en este gobierno también se va a fundar la Universidad de la Cantuta. Durante el gobierno de José Pardo y Barreda se funda la Universidad de la Cantuta. Todas estas obras se dieron durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda, obras muy importantes. A ver, en el aspecto internacional, Perú va a comenzar a tener problemas limítrofes. Va a tener problemas con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia y con Chile también tenía problemas limítrofes por la cuestión de Tacna y Arica. Recordemos que en esa época la cuestión de Tacna y Arica todavía no se solucionaba. No se había hecho el plebiscito como había quedado acordado en el Tratado de Ancón de 1883. Por ende, el Estado peruano seguía buscando la manera de que se realice dicho plebiscito. Por otro lado, también tenían problemas con los países vecinos, como por ejemplo Colombia y Brasil, por la zona cauchera que estaba pues en el Perú en ese momento. Van a haber muchos problemas limítrofes, con Bolivia también va a tener problemas limítrofes, pero este problema territorial no se va a solucionar en este gobierno. Se va a solucionar durante el gobierno de Augusto Beleguía, que va a ser el primer gobierno de Augusto Beleguía, donde se van a firmar el Tratado Velar de Río Branco y también se va a firmar el Tratado Polo Bustamante. Ya esos tratados se van a firmar durante el primer gobierno de Augusto Beleguía, que viene después del gobierno de José Pardo y Barreda. Vamos a hablar muy pronto del primer gobierno de Augusto Beleguía. Pero aquí ya tenemos los problemas limítrofes que está enfrentando el Perú. Se está enfrentando con Brasil, con Bolivia, con Colombia y con Ecuador tiene problemas limítrofes. Y en el sur tiene problemas con Chile por la cuestión de Tacna y Arica, que hasta ese momento todavía no se solucionaba. Y en Chile había comenzado la etapa conocida como la chilenización de dichas provincias. Bueno, también durante el gobierno de José Pardo y Barreda se van a adquirir nuevos barcos. Ya en este gobierno se va a adquirir el crucero Grau y el crucero Bolognesi. Durante el gobierno de José Pardo y Barreda se van a adquirir, la Marina de Guerra va a adquirir los nuevos barcos, el crucero Bolognesi y el crucero Grau. Y siguiendo con obras públicas, en 1904 se inaugura el primer ferrocarril eléctrico del Perú, que unía a Lima y Chorrillos. Ahora, esta era una obra que había quedado pendiente desde el gobierno de Manuel Candamo. De hecho, Manuel Candamo tenía un proyecto similar al que había tenido, por ejemplo, José Balta. Recordemos que el gobierno de Manuel Candamo estaba viendo la idea de que
el Perú, las grandes ciudades del Perú se unan mediante vías ferroviarias. Entonces, Manuel Candamo tenía ese proyecto, un proyecto ferroviario a gran escala, para que las grandes ciudades del Perú queden unificadas mediante vías ferroviarias. Sin embargo, pues Manuel Candamo no pudo ejecutar estas ideas porque murió prematuramente ejerciendo el cargo. Pero durante el gobierno de José Pardo y Barreda, pues se va a inaugurar el primer ferrocarril eléctrico del Perú, que unía a Lima y Chorrillos. También se fundó la Escuela Superior de Guerra y la fábrica de cartuchos durante este gobierno. Se hicieron obras muy interesantes, vamos a decirlo, obras muy interesantes, pero van a comenzar los problemas en este gobierno de José Pardo y Barreda, porque los obreros, los trabajadores van a comenzar a reclamar sus derechos laborales, ¿no? Derechos al descanso, que se le paguen mejores sueldos. Y esto no se va a ver todavía en el gobierno de Augusto Beleguía, esto se va a ver en el gobierno de Guillermo Billinghurst, el primer presidente populista que va a tener el Perú, ¿no? Guillermo Billinghurst. A ese gobierno se le conoce como el gobierno del pan grande. Ya algún día vamos a hablar de Guillermo Billinghurst, de su gobierno y por qué le decían el gobierno del pan grande. Lo único que tienen que saber ustedes es que el gobierno de Guillermo Billinghurst fue un gobierno populista. Nada más. Pero ya vamos a hablar en un futuro video de Guillermo Billinghurst y cómo le fue a su gobierno. Creación del Instituto Histórico del Perú. Y también se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ¿no? Creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y siguiendo con las obras públicas, ya para terminar, apertura del Museo Nacional de Historia, que hoy en día es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y también se inaugura la Cripta de los Héroes, y también el monumento a Francisco Bolognesi, que fue el primero. Francisco Bolognesi tuvo dos estatuas, ¿ya? Esta fue la primera. Fue la primera estatua que fue construida y puesta en la plaza durante el gobierno de José Pardo y Barreda. Pero ya después, en los años 50, con Manuel Odría como presidente, la estatua va a ser cambiada. La estatua de Bolognesi va a ser cambiada y se va a poner la actual que hasta ahora está en la Plaza Bolognesi. Pero ahí está, pues. Esta fue, la que están viendo en imágenes, fue la primera estatua que tenía la plaza en aquel momento, ¿no? Y también, pues, otra obra importante, se inaugura la Cripta de los Héroes. Un personaje que estuvo presente en la inauguración fue el veterano general, líder de la resistencia y expresidente del Perú, Andrés Avelino Cáceres. Estuvo presente en la construcción, en la inauguración, pues, de la Cripta de los Héroes, ¿no? Es la cripta, es el lugar donde descansan los héroes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Allí están, por ejemplo, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, por ejemplo, Leoncio Prado, Ramón Zavala, Francisco Bolognesi. También tenemos, pues, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El último, el único que sobrevivió a la guerra, que fue Andrés Avelino Cáceres, de los más destacados oficiales que pelearon en la guerra. Andrés Avelino Cáceres fue el único que logra sobrevivir a la guerra. Pero ahí está, ¿no? La Cripta de los Héroes, fundación de la Cripta de los Héroes y la inauguración de la primera estatua de Francisco Bolognesi, que creo yo que pocos conocen esa historia, porque en realidad tuvieron dos estatuas, como vuelvo y repito, y va a ser cambiada esta estatua de Francisco Bolognesi durante el gobierno de Manuel Odría. Ahí están las obras públicas que se realizaron durante el gobierno de José Pardo y Barreda. Bueno, luego acaba el gobierno de José Pardo y Barreda y va a llegar pues las elecciones, y en esas elecciones se va a dar algo curioso. Se presentan los candidatos Augusto Beleguía por el Partido Civil y se va a presentar también Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, que ya había sido presidente en 1895 o 1899, ¿no? Se va a volver a presentar como candidato del Partido Demócrata. Pero nuevamente va a tener, no se va a presentar de forma oficial, va a tener algunos problemas y
nuevamente no va a participar en estas elecciones. Entonces Nicolás de Piérola se retira de las elecciones y va a quedar en su lugar un único candidato que va a ser el contendiente, que va a ser el rival de Augusto B. Leguía, que va a ser pues Augusto Durán, que en el año 1901 había fundado pues el Partido Liberal. ¿No? Augusto Durán ya había tenido experiencia en la política peruana y él había fundado en 1901 el Partido Liberal. Entonces el Partido Liberal presenta la candidatura de Augusto Durán, ¿no? Pero al final pues Augusto B. Leguía toma la presidencia, ¿no? Gana las elecciones y es proclamado presidente del Perú. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que Augusto B. Leguía fue el único candidato en esas elecciones. ¿Y cómo pasó esto? Pues resulta que Augusto Durán quiso tomar el poder mediante una revolución armada, una revolución caudillesca, pero no le funcionó y al final pues es retirado de las elecciones. Augusto B. Leguía pues queda entonces como único candidato y su victoria pues era prácticamente segura, ¿no? Y entonces gana las elecciones Augusto B. Leguía y va a ser presidente del Perú de 1908 a 1912. Va a comenzar el primer gobierno de Augusto B. Leguía. Obviamente, en este gobierno, una de las cosas más importantes que va a pasar en este gobierno es que se va a comenzar a formar el primer mapa el mapa del Perú que conocemos en la actualidad. Se va a formar el mapa del Perú, parte del mapa del Perú actual, porque el mapa del Perú antiguo era muy diferente al que conocemos hoy en día. Eso es una de las cosas que va a pasar en los gobiernos de Augusto B. Leguía, el cambio de mapa peruano. El cambio del mapa del Perú, el cambio en cuestión territorial, porque van a cederse algunos territorios, ¿no? Augusto B. Leguía va a ceder algunos territorios mediante tratados, como por ejemplo con Bolivia se va a firmar durante este primer gobierno el tratado Polo Bustamante y con Brasil van a firmar el tratado Velar Río Branco. Pero de eso vamos a hablar en otro video, vamos a hablar de eso en el primer gobierno de Augusto B. Leguía, que lo estaré subiendo en los próximos días. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Todo esto sucedió durante el gobierno de José Pardo Barreda. Bueno, suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, cuídense.